Mirá, la canción de León Gieco, La Memoria, hoy en día se le podría aplicar a la lucha por la justicia de las víctimas del terrorismo. No, Maratea, informate un poco. Una entrevista que me dejó bastante pasmado y además eh, con una visión muy acotada de la historia. La vez que lo vi a Milei, me rebancó y me pareció un personaje excelente. Pero hay otras que son un disparate tan grande y se viene sucediendo hace tanto tiempo en la televisión argentina que me parece que ya es hora de salir a decir algo, ¿no? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les quiero hablar sobre una entrevista que se sucedió hace unos días entre el influencer de la caridad Santiago Maratea y el periodista Luis Novarecio, una entrevista que me dejó bastante pasmado por algunos conceptos que le escuché a Maratea, que lo desconocía capaz de hacerlos. Es una entrevista donde se lo ve muy mesurado, donde algunas cosas que dice concuerdo, pero hay otras que son un disparate tan grande y se viene sucediendo hace tanto tiempo en la televisión argentina eh, que me parece que ya es hora de salir a decir algo, ¿no? ¿Y a qué voy? Puntualmente me refiero a cuando Maratea hace, no suya, no de Villarruel, pero sí ahí en ese centro un tanto grisáceo, la premisa histórica de la memoria, la verdad y la justicia, obviamente refiriéndose a las víctimas del terrorismo de Estado, de la última dictadura cívico-militar. Pero ¿qué es lo que hace Santiago Maratea con la connivencia y el silencio absoluto de Luis Novarecio? Empieza una rara, tenue defensa de Villarruel. Dice, por ejemplo, nadie que banque a Villarruel está a favor de los militares o quiere una dictadura en la Argentina. No, Maratea, informate un poco. Después, por ejemplo, cita la canción La Memoria de León Gieco y dice que quizás ya sea hora de que se empiece de que empiece a haber memoria, verdad y justicia, pero para las víctimas eh, de la guerrilla de la izquierda de ese entonces, como si fuesen fuerzas equiparables, ¿no? Como si una guerrilla es lo mismo que un Estado, y además eh, con una visión muy acotada de la historia, que esto también se lo escuché decir mucho tiempo, por ejemplo, a periodistas como Eduardo Feynman, de quienes obviamente ya sabemos que se puede esperar cualquier cosa, pero acá daría la impresión, según hablan o escuchándolos hablar, daría la impresión de que en la Argentina, en la década de los 70, una serie de jóvenes peronistas de izquierda se levantaron con cierto humor, se dejaron crecer las barbas, compraron algunos fusiles, entrenaron y salieron a matar gente, a matar militares, a matar inocentes. Esto no es así. A ver, yo los pongo mínimamente en contexto porque esto lo sabe cualquiera, es un ABC de la historia argentina. En el año 1951, la fórmula que encabezaba Juan Domingo Perón con Hortensio Quijano para las elecciones del año 52, ganó con el 63,5% de los votos, creo que es el récord de la democracia argentina, si no es el récord está ahí, y resulta que ese gobierno electo democráticamente es interrumpido por una dictadura, la de Pedro Eugenio Aramburu, en el año 1955, que además bombardeó a cielo abierto, caso único en la historia del mundo, donde el propio ejército atenta contra su pueblo, dejando un tendal de muertos en Plaza de Mayo, la famosa masacre
del 20 de junio del 55, donde mueren cerca de 400 personas, exilian a Juan Domingo Perón, estés a favor o en contra, uno de los argentinos, sino el argentino más lúcido que dio la política en el siglo XX, proscriben la palabra peronismo, proscriben desde luego al movimiento nacional justicialista, al partido justicialista, laborismo, como quieran. Imagínense una ley para proscribir no solamente a un presidente electo, al argentino más lúcido del siglo XX, sino al movimiento de masas más grande de Occidente. Lo proscriben, lo exilian, lo tienen 18 años en el exilio y pretenden que nadie se alce en armas. A ver, yo lo he escuchado a Feynman decir, no, porque ese señor Cámpora, cuando llegó a la presidencia, soltó entre los presos políticos a los presos comunes y entonces de esa manera se liberaban ladrones de toda calaña y de toda magnitud. No, no es así. ¿Cómo alguien puede estar de acuerdo o cómo alguien puede pensar que nadie se va a alzar en armas en 18 años de proscripción? A ver, yo les pongo este ejemplo. Si hoy, en abril del 2024, el ejército argentino bombardea la Plaza de Mayo sin previo aviso, con intenciones de matar a Milei, ¿sí? Y deja 400 muertos, o 800, porque la población de aquella Argentina era la mitad que la de hoy. Se prohíbe la palabra Milei, se prohíbe a los libertarios, se les impide presentarse a elecciones y además se los proscribe 18 años y se espera que ninguno de ellos salga siquiera a tirar un chasquibum, a meter una bomba, a vengar a los fusiladores de Valle. No importa, eso ya es hilar fino. Pero a alguien le puede parecer sensato pensar la historia a raíz de la teoría de los dos demonios. Acá hubo una guerra que Videla le tuvo que ganar al comunismo. Entonces estábamos para evitar la guerra civil, la inminente guerra civil, y para evitar el avance del comunismo en la Argentina tuvo que venir el proceso de reorganización nacional. No, gente, por favor, acá se proscribió al partido más grande de Occidente, al partido más grande, porque a ver, otra de las cosas, se la pasan hablando bien de la idoneidad de Ilia, de su honestidad, de la pobreza con la que se retiró. Se habla también muchas veces bien de Frondizi. Ninguno de los dos hubiese podido ser presidente ni de cerca si el peronismo estaba habilitado a ir a elecciones. Por ende, son presidentes surgidos ya de una desnaturalización de la política argentina. Ustedes me pueden decir, sí, pero el pacto de Perón-Frondizi, por supuesto, un tipo que estaba exiliado, dentro de todo, trató de mantener una cuota de poder que después es traicionado por Frondizi, pero era un marco geopolítico de un contexto de Guerra Fría. Perón tenía que conducir, como ya dije 3 o 4 veces, al movimiento más grande de la Argentina desde el exilio, sabiendo que el continente empezaba a teñirse de ese fervor que produjo la Revolución Cubana en el 59. Entonces tuvo que lidiar con muchas cuestiones que hacen a una complejidad que no se puede pasar por encima en la televisión, en los prime time, delante de periodistas que en teoría son serios e instruidos, esto y lo otro, decir, y sí, ahora quizás ya es momento de que empecemos a rever las víctimas de la izquierda. Pero, otra cosa, el peronismo no es de izquierda, terminemos con eso. El peronismo no es de izquierda. Maratea, instrúyanse
sepan por qué se llegó a las condiciones a las que se llegó, piensen si a ustedes les hiciesen lo mismo, ¿qué harían? Y después nos sentamos a hablar sobre si citar a León Gieco, la memoria, eso de que dice, la memoria no es, la justicia es del pueblo, es para los... No, 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 es un error, estás descalibrado en algunas cosas, Santiago, estás muy descalibrado en algunas cosas, y después otra que creo que lo pinta de cuerpo entero a Maratea, su ideología, que tiene mucho que ver con una teoría que ya voy a desarrollar más adelante, que es la teoría del vientre gorila, es decir, todos los paridos al mundo por ideologías gorilas. Esto desde luego no tiene nada que ver con las madres, no me estoy metiendo en ese tema. ¿A qué voy con esto? Al hecho de si venir de una lógica que te impide ver la realidad y que después, cuando ya ese niño gorila entra a poner en jaque la forma en que fue educado, cuando ve que es desplazado de sí, de un espectro cultural que yo creo que el peronismo ganó, cuando ve que Spinetta estaba a favor de la educación pública, cuando ve que la última entrevista que da Maradona es con la remera de Perón, cuando ve a Charlie con Cristina, cuando ve a Fito, bueno, no hace falta que lo enumere, pero ya entran en contradicción los valores que este vientre gorila les inculcó y la realidad a la que tienen que adaptarse. Después sí han desplazado al peronismo de otro montón de lugares, esto tampoco es materia de negación, no hay posibilidad de negarlo. Pero volviendo al tema de la entrevista de Novarecio con Maratea, él en un momento dado dice, sí, yo lo banco al Pelu, muy cariñosamente, muy afectivamente, y uno ahí dice, bueno, a ver, ya es un hombre que supera los 30 años, tiene conciencia política, tiene un poder de fuego mediático impresionante, lo va a bancar por sus medidas, lo va a bancar por sus meses de gobierno. No, no, lo banca porque el Pelu lo bancó a él, así como lo escuchan, porque él una vez se lo cruzó en un programa de televisión y Milei de la nada, no sé ahí en cómo entra la palabra de Marx, pero por agredir a Marx y defender a Maratea, él termina bancando al Pelu como si fuese una devolución de favores, como si el Pelu ahora no se hubiese convertido en un jefe de Estado, como si el Pelu no estuviese desfinanciando a la educación, a la cultura, como si el Pelu no tuviese nada que ver con los despidos en el Estado Nacional, como si el Pelu no tuviese nada que ver con el desastre que son los precios en la Argentina. Bueno, no me voy a poner a hacer una sintomatología de la situación que se está viviendo en Argentina en estas instancias del 2024, pero sí quería dejar en claro la forma a veces tan infantil, tan ridícula, tan laxa, tan lábil, en la que algunas personas que tienen injerencia e influencia en la opinión pública hablan de temas tan sensibles para la sociedad argentina y que no están zanjados, que siguen siendo heridas abiertas, por más de que, como diga Maratea, Macri y Cristina ya fueron, está habiendo un cambio de paradigma. Yo eso desde luego, que puedo estar más cerca de coincidir, vamos a llamarlo así, ahora, que por querer jubilar a Macri y a Cristina, se tenga que poner punto final sobre una herida abierta que creo que nunca va a cerrar la sociedad argentina. Para mí ahí hay una distancia enorme.
hay que contextualizar, parece mentira, pero todavía hay que seguir diciendo cosas como la de que Ilia nunca en su vida hubiese podido presidir un país si Perón no estaba proscripto. ¿Y por qué estaba proscripto? Porque unos señores, vamos a decir, de las Fuerzas Armadas en connivencia con la sociedad civil, decidieron proscribir al peronismo, exiliar a Perón, prohibir su nombramiento para que así nazca en la Argentina uno de los movimientos o una de las instancias del movimiento peronista más heroicas e históricas que se haya vivido, que son los 18 años de la resistencia peronista en la Argentina. Entonces, muchachos, dejen de hablar boludeces. Acá no hay una serie de jóvenes que se levantaron con ganas de meter bombas, no podían votar, no podían nombrar a Perón, sus padres, sus hermanos mayores estaban presos, sino exiliados, sino proscriptos, porque otra cosa. Acá, cuando se habla de dictadura, no se puede hablar del 76, gente, porque si no, parece que cuando uno habla de los militares o del ejército, da la impresión de que se está refiriendo a Videla, a Macera, a Agosti, a las Malvinas, y esto va mucho más allá. Entre el año 30 y el año 76, es decir, en 46 años, hubo 6 golpes militares en la República Argentina. Uno de ellos, el del 43, lo dio el GOU con Perón dentro, desde luego, eso también lo podemos seguir hablando, pero eso no le quita ninguna legitimidad a las elecciones del año 46 y a las del año 51, cuyo mandato Perón no pudo terminar porque fue, como bien dije antes, casi que masacrado por Aramburu. Lamentablemente sí, no masacró a Perón, pero sí a muchísima gente en Plaza de Mayo y detonó de esa manera lo que después conocimos como las guerrillas de los Uturuncos, de los Montoneros, de las FARC, Tacuara, etcétera, etcétera, etcétera. Maratea, Nova, Arecio, Feynman y todos los que se le parecen, por favor, lean un poquito antes de salir a decir las sonceras de las que ya hablaba el viejo Arturo Jaureche. Les mando un saludo y los invito, si es que no lo hicieron todavía, a que se suscriban al canal, que vienen muchísimas, muchísimas cosas más novedosas y seguramente mejores. Chao.